Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos autores, hablamos también de creación artística en general y cultural. En esta época en la que la revolución de las letras y del arte en general, de la cultura, es tan necesaria, en esta época de la transhumanización, para participar en esta revolución, hoy vamos a hablar con un autor que acaba de publicar una novela que le estaba diciendo yo fuera de micro que no he dormido hoy porque pensé que Seven era, era potente. Bueno, esto vamos a ver que es muchísimo más retorcido. Él es Christian Slow. Él me dirá cómo tengo que pronunciar su apellido ahora. Que pasó de la geología a la publicidad, algo que no es tan extraño, porque si la publicidad se tiene que adentrar en las mentes para implantar un mensaje o una necesidad, como si fuesen estratos, la geología hace lo mismo con las entrañas de la Tierra. Y de entrañas vamos a hablar con este libro y con Cristian, que nos acompaña hoy. Acaba de publicar Muerte en tres texturas, lo tenéis frente a vuestras pantallas con la editorial LN de Novela, un nuevo sello del Grupo Planeta. Y en él, en esta trama terrorífica en la que vamos a intentar dilucidar quién es o qué ha matado a una serie de personas que están destripadas y aparecen con su bolo alimenticio emplatado, como si fuese el mejor plato, el plato estrella de una gran firma, un gran restaurante, con dos personajes muy, muy interesantes, que por un lado es un chef francés, el chef Philippe Bouvier, y con un japonés, que es su ayudante, que no me saldrá el nombre de ninguna de las maneras, bueno, Tsu para los amigos, pero Tsutsumu Matsu, y serán convocados para participar en esta investigación con dos investigadores también muy interesantes de Scotland Yard. Bienvenido, Cristian. A Voces, es un placer. Bueno, no sé si decir un placer, sí, un placer tu novela es terrorífica. Muchísimas gracias, Lorena, por invitarme. No, el placer es mío de estar con vosotros. Cristian, desde el título ya nos vas encaminando a qué tipo de trama vamos a ir, vamos a encontrar. Inevitablemente he pensado en Tragedia en tres actos de Agatha Christie. Yo no sé si Agatha Christie es una de tus referentes o cuáles son los que más te han impactado en la vida. Bueno, a ver, siempre comento que a nivel literario tengo muchas referencias y pocos referentes. Es decir, leo un poco de aquí, de allá y mezclo un poco géneros. Sí que es verdad que la novela negra y el thriller es lo que más me atrae. Agatha Christie es una de ellas, pero bueno, también te podría hablar de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes o de Patricia Highsmith, que también me gusta mucho. Pero ya te digo, son libros que he ido cogiendo, que he ido devorando, que he ido leyendo, pero tengo muchísimos autores, pero más que autores, libros, referencias. No te podría decir ahora exactamente uno, porque es que, igual que en la cocina, ¿eh? Me gusta, Mm. me gusta un poco de todo, picoteo. Antes de proseguir, el primer misterio, ¿cómo se pronuncia correctamente tu apellido? Schloy, Sloy. Schloy, sí, Sloy. Muy bien. sí, Cristian Sloy. perfecto, Ahora sí. exacto, perfecto, Muy genial. bien. Para entrarnos ya en esta trama, has hecho un maridaje muy interesante entre la gastronomía y la investigación con analogías y vasos comunicantes con la literatura y el proceso de creación de un libro. ¿De dónde surge esta idea? Esta idea como embrión y como punto de partida nace de un día que iba en moto por Barcelona. Y de hecho iba del segundo restaurante que abrí a una agencia de publicidad en la que estaba haciendo freelance. Y fue, nada, pasar por delante de un restaurante donde yo había estado, era justo la hora después de comer, o así, eran las 3:30 o las 4, y pasaba justo por ahí y recordé unos garbanzos que hacen buenísimos, con panceta, con un poco de pan rallado, con un poco de tomatito. Y los recordé, bueno, pues eso hacía tiempo que no iba a ese restaurante, pero me los imaginé y pensé en ellos. Y unos metros más adelante vi un accidente de moto y vi el cuerpo de una persona tendida
en el suelo y una ambulancia que la estaba socorriendo, ¿no? Entonces me imaginé ahí, tu mente empieza, bueno, a imaginarse lo peor, hemorragias, fracturas, heridas abiertas en canal y nada. Y entonces ahí es donde hice el clic y relacioné ese restaurante y esos garbanzos con esa persona que pensé que quizá podría haber comido ahí y podría haber salido de ese restaurante. Y ahí es cuando pensé que quizá se pudieran encontrar los garbanzos en su interior. Ujú. Pensé que podría ser interesante contextualizarlo, ponerlo en el marco de una investigación criminal. Y ahí es cuando se me ocurrió todo, bueno, todo, quiero decir, los protagonistas, la misma trama me llevó a la tipología de protagonista, ¿no? Es decir, me la estaba poniendo en bandeja. Si en Nunca mejor literatura, dicho. sí, exacto, si en literatura ya todo está escrito y han escrito muy bien sobre tenientes, sargentos, capitanes, etcétera. Ostras, pues quién mejor en esta ocasión que un cocinero para que sea el centro o el eje de toda la investigación, ¿no? Para que la investigación pivote alrededor suyo y él sea realmente quien ayude a esclarecer pistas. Ujú. Y Y fue así así. es, totalmente. Ahora, en esta respuesta que me has dado, queda de manifiesto cómo funciona el cerebro y tú lo plasmas muy bien porque juegas mucho con eso. Esa asociación de ideas que pueden ocurrir en un momento determinado, que nos puede llevar a un tipo de conclusión que puede ser errónea o no, pero que muchas veces es el azar o es el momento, es una imagen, es un cuchillo cortando algo. Ujú, ujú. Entonces, eso está muy presente y me ha gustado mucho porque juegas mucho con el lenguaje en ese sentido. Hay dos rasgos de la personalidad del asesino que son terribles cuando los juntas. Por una parte es el sadismo y por otra parte es la inteligencia, que haya una razón, una racionalidad detrás del mal. Eso es verdaderamente muy inquietante. ¿Crees que un director creativo tiene que ser un poco sádico también, además de inteligente, para ser un director creativo de éxito? Bueno, a ver, yo creo que hay mucho de psicología obviamente, en publicidad, ¿no? Y en literatura. Pero la psicología está en todas partes, ¿no? En gastronomía también. Siempre te tienes que poner en la piel, ya sea del comensal, del lector, del espectador, de todo el mundo. Sí, hombre, depende cómo canalices, ¿no? Esa psicología. Todo, todo depende de las dosis y de cómo lo modules y hacia dónde lo modules, ¿no? Sí que hay, todos tenemos, yo creo, una parte de malos pensamientos. Hace poco me hacían una entrevista, ¿no? De si alguna vez había querido matar a alguien, ¿no? Y yo decía, hombre, querer, no, pero los homicidios involuntarios existen. Es decir, no sé, si alguien eh, intenta hacerle algo o a ti por defensa propia, ¿no? Entonces, es todo, es todo muy relativo, pero yo creo que sí, que una parte psicópata, aunque sea en menor dosis y mucha más rebajada, pues yo creo que todos albergamos a un diablillo ahí dentro. Una cosa es pensarlo y otra cosa pasar al acto, que eso Total, es muy diferente. Podría ser total. algo así también como, por hacer una analogía con la trama, hacer una receta y emplatarla, porque en emplatarla hay una cierta manipulación de los sentidos. Una cosa es hacerla y pensar en el equilibrio de ingredientes, en las sensaciones que quieres provocar, en qué tipo de estímulos quieres activar en la persona que va a comer tu receta a través de las texturas, del olor antes, pero emplatar Ujú, es algo ujú. como más retorcido, si queremos llamarlo de alguna manera, porque claro, le estás engañando antes de que lo pruebe. Lo estás invitando a ya considerar algo Total, total. antes. No, bueno, y si ya es un trampantojo, ya ni te cuento, ¿no? El engaño es total. Pero
Pero sí, bueno, no sé si llamarlo manipulación, porque igual que existe en literatura, ¿no? El Mm, pacto ficcional que existe entre lector y autor, ¿no? Es decir, oye, yo como lector, yo ya sé a lo que estoy jugando, yo ya sé lo que tú me estás presentando, vamos a ver si me gusta, vamos a ver si me gusta y si dentro de este marco que tú has creado, yo me siento a gusto. Es decir, a ver si hay una cierta coherencia detrás, ¿no? Pues lo mismo pasa en gastronomía. Yo sé, como comensal, lo que me están vendiendo, lo que pretenden, ¿no? No sé si manipular o persuadir es la palabra, ujú. pero bueno, el tema es que yo sé a lo que quieren jugar y yo digo si estoy dispuesto a jugar o no. Es decir, si entro al trapo o me quedo ahí. En esto las redes sociales son muy claras, ¿no? Y a veces entramos o no entramos. Y sí que es verdad que lo primero que te entra de un alimento es la vista. Y a Instagram me remito, ¿no? A las pruebas me remito, que todo son impactos visuales. Ujú. Entonces, con eso juegan. Y sí que hay una cierta, no sé si llamarla manipulación, ¿eh? Porque manipulación es cuando hay algo retorcido detrás, hay una intencionalidad que tú desconoces. En este caso, yo creo que todos conocemos lo que hay delante, que es una venta al fin y al cabo, ¿no? Que vengas a mi restaurante, me pruebes y te guste y hagas la mejor publicidad que hay, que es el boca a boca, ¿no? Ujú. Y es eso. Desde el emplatado nos llevas a un viaje hacia atrás, hacia cómo se ha llegado a ese emplatado y nos hablas de la importancia de los detalles, algo esencial que también existe en el asesino para presentar ese bolo alimenticio de sus víctimas. Además, tengo imágenes en la mente que no puedo desvelar porque evidentemente estaríamos entrando ya en detalles que es mejor que descubra el lector, pero que es que los construyes de manera tan visual y es por todo ese trabajo de ir tirando del hilo de vamos al origen, la importancia de los cuchillos, de cómo están afilados y no están afilados, la importancia de la cerámica, del plato en sí para el emplatado, ¿no? De por qué se elige uno u otro. Y yo lo veo también, tú me corregirás si estoy equivocada, este libro no es una suerte de venganza para estómagos desagradecidos, desde tu experiencia como regente de dos restaurantes, como diciendo, todo el esfuerzo, no veis el esfuerzo que hay en esto que os estoy presentando y lo digerís de manera automática prácticamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, sí, en cierta manera, a ver, pero ojo, también es bueno que se digiera de manera rápida, ¿no? Como cuando digieren una novela, ojalá esta, ¿no? Mm, Que la gente se quede enganchada y la digiera rápido, la consuma rápido, ¿no? Porque eso significa bueno, que gusta, ¿no? Pero sí, sí, hay un poco a veces de ignorancia, ¿no? De todo el trabajo que hay detrás, de la investigación, pero no solo de alimentos, sino de proveedores, de las técnicas culinarias que hay detrás de todo proceso, de los maridajes, ¿no? Ostras, cómo una cosa puede ensalzar a otra o al revés, ¿no? Confundirla y restarle protagonismo. Entonces, hay un thinking detrás, hay un pensamiento detrás que a veces, más allá de los gastos derivados, ¿no? De consumos y demás, pero claro, que hacen incrementar el valor económico del plato, ¿no? ujú. Y en eso hay que tener conciencia. Sí que es verdad, por otra parte, que hay otros que se aprovechan de ello y hacen de esta filosofía algo, como tú decías, a veces para manipular, ¿no? Y a veces sientes realmente que te han tomado el pelo y yo Mm. como ex restaurador o ex cocinero, pues a veces pues valoro las cosas, ostras, pues desde una perspectiva que a veces sí que me siento que se han pasado un poco, ¿no? Ujú. Y qué importantes son, no diremos nada al respecto, pero sí dejarlo señalado como una pista, una amiguita de pan. Qué importantes son los nombres de los platos también, la nomenclatura. ¿Cómo vas a nombrar ese plato Sí, tan especial que has hecho? eso es publicidad pura y dura, o sea, eso ahí hay que venderlo de la mejor manera posible, pero bueno,
también para plasmar un poco lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, yo te estoy vendiendo este plato, pero para que veas también que detrás hay un largo proceso en el que hemos estado invirtiendo mucho tiempo Ujú, para que disfrutes de esta experiencia, ¿no? ujú. Hablas de fusión. Imagino que el chef sea francés, el ayudante sea japonés, la acción se desarrolle en Londres, no es nada casual. No, yo creo, bueno, que ahora todo está globalizado, ¿no? Pero la cocina muchísimo. No iba a ser no iba a ser una excepción, ¿no? La cocina, y más con las redes sociales y la fusión de culturas. Yo creo que Londres todo esto lo plasma súper bien. Tienes libaneses, tienes indios, tienes japoneses, coreanos, en los que además comes muy bien. Y en el mundo de la hostelería existe pues muchos perfiles de mucha tipología, de muchas culturas y aprendes muchísimo. Yo creo que la gastronomía es abrir la mente, abrirte a otros países, conocer y conocer, porque no queda otra, y aprender, porque bueno, yo he estado trabajando con gente pues de Bangladesh, de Filipinas, de China, y me han enseñado cosas, a ver, al nivel del restaurante que tenía, que no era ni mucho menos de estrella Michelin ni nada por el estilo, pero aprendes, ostras, una gastronomía y sus raíces, de algunos, no de todos, porque para nada conozco y lo que me queda todavía, pero te ayuda mucho a abrir la mente y a aprender, ¿no? De las raíces de los demás. Ujú. En tu libro hablas, o sea, o tratas la cocina, la gastronomía, como una suerte de vía de escape por un lado, como puede ser para todos el trabajo ante un hecho que nos supera psicológicamente, como puede ser la muerte de alguien muy cercano, que es lo que le ocurre a Philip y a su hija Charlotte, muere su mujer, y él se aísla, ¿no? En ese trabajo, pero también nos lo muestras como redentora, como una suerte de redención, esto en el personaje japonés, en Chu, que gracias a que unos cuchillos se cruzan en su camino, su vida da un vuelco completamente. Tú, siguiendo esa analogía que veo, que se palpa y que creo que haces con la creación literaria, para ti escribir este libro ¿ha sido una suerte de algo de esto? No tiene absolutamente nada que ver, de catarsis, de revolución, de aislamiento, de querer enfocarme en esto para no tener que tratar otros asuntos. ¿Qué ha sido para ti? Bueno, a ver, esta escritura, como te comentaba, la escritura de esta novela ha sido como muy orgánica, ¿no? Se ha dado todo de una manera muy natural, ¿no? Ha desembocado pues mis años en publicidad, ese paréntesis que tuve de 7 años en restauración, y después una operación de espalda me llevó a dejar los fogones y estar tanto tiempo de pie en la cocina, y me llevó de nuevo a la publicidad. Y ahí también me apunté, bueno, a un curso de narrativa en una escuela de escritura, ¿no? Aprender un poco las bases y recursos de por qué escribía como escribía, de qué podía conseguir mediante un tono u otro. Es decir, un poco más allá del aspecto meramente publicitario, ¿no? Quería rascar y adentrarme en el mundo un poco de la narrativa. Y eso me sirvió muchísimo. Entonces, yo creo en el factor suerte, pero creo en el factor suerte en conjunción con la preparación, ¿no? Es decir, a ti te puede pasar un tren por delante, pero oye, si no estás preparado, no subirás, o si subes, te bajarás a la primera parada, Ujú, ¿sabes? Entonces, bueno, el factor suerte tiene mucho de trabajo, mucho de pico y pala, y por las cosas que han sucedido a lo largo de mi vida, pues yo creo que casi era inevitable, ¿no? Esta novela. Sí que es verdad que gran parte de ella, yo diría que casi, no te diría la mitad, pues sí, prácticamente la mitad, fue escrita en una época en la que estaba yo pasando una etapa personal bastante dura, bueno, estaba con mi padre, que le habían detectado una enfermedad terminal,
Y mientras yo la acompañaba al médico, mientras estaba haciendo sesiones de quimioterapia o mientras estaba en la cama descansando, pues en esos momentos eran momentos en los que yo me ponía a escribir partes de la novela y bueno, y al fin y al cabo son momentos que uno tiene que ir ocupando y yo creo que de manera inconsciente, pues eso también me ayudó a evadirme, ¿no? De momentos en los que no podía estar con él cara a cara, ¿no? Y los aprovechaba en cierta manera y me evadía quizá para crear un mundo que ya te digo, que era de componentes y de elementos que han formado parte de mi vida y que se han desarrollado y han ido y han desembocado de manera natural en esta novela. Ahora entiendo, porque sí que me había dado cuenta de eso, de la importancia del orgánico en tu novela. De hecho, es algo que aparece también en las recetas y es una palabra ¿Mm? que está presente. Y había visto esas pistas, ¿no? De una suerte de momento vivere, de aprovecha la vida, gestiona bien tus prioridades, porque Philip, huyendo, olvida un poco a su hija. Y lo prioritario Ujú. avasalla Lo, a lo lo- verdaderamente importante, ¿no? Que era, sí, sí, lo urgente quita tiempo a lo exactamente. importante. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, es algo que a mí me ha pasado muchísimo, pero que cuando realmente la vida te coge las solapas, te sacude y te da un bofetón, es cuando tú dices, ostras, realmente, ¿qué he Mm. estado haciendo, no? ¿Qué he estado haciendo? Y es cuando giras la cabeza y dices, oye, voy a poner foco en otras cosas. No voy a dejar esas, porque esas obviamente, lo urgente también te ha de tener tu tiempo, pero voy a poner principalmente el foco en otras, ¿no? Y ahí es cuando. Pero también es verdad que tan fácil es poner foco como olvidarte de ponerlo, ¿eh? Y para eso son importantes personajes como Evelyn, Sí, que es como un puente, ¿no? Que crea sí, lazos, puentes de sí. comunicación. Evelyn, tienes a muchas Evelyn alrededor tuya, has ido picando de ellas o de ellos para construir el personaje. Bueno, Evelyn realmente sí, es una aglomeración de muchos personajes, ¿no? Ostras, de inputs que he ido teniendo a lo largo de la vida. No te podría resumir ni decir, mira, Evelyn es esta o es esta otra, pero sí que es verdad que el personaje pretendía ser eso, ¿no? Pretendía ser un puente, pretendía ser un vaso canalizador, ¿no? Pretendía ser, o más que canalizador, comunicante, un vaso comunicante, ¿no? Y una persona que sirviera de regulador y de termómetro, Mm. ¿no? A la hora ostras, de rebajar niveles de cortisol y todo esto, pues veía que podía ser un personaje que realmente yo creo que la novela Mm. lo necesitaba, ¿no? Necesitaba para equilibrar todo ese nivel de estrés que se vive, el decir, aquí estoy yo, relajaros un poco y tomemos ángulo y perspectiva. Totalmente, porque sin Evelyn esta novela estaría prohibida por los médicos porque es intensa, bueno, es brutal, tiene esa parte brutal, pero también toda esa parte humana y positiva, así que está muy Sí, bien equilibrada. Tenemos que dejarlo casi aquí, pero me tienes que responder a una cosa. dime. Tratas muchísimos otros temas, evidentemente, los medios de comunicación, la responsabilidad nuestra como receptores de información, ¿no? Sobre lo que transmitimos, lo que no transmitimos, el anonimato detrás de las redes, Sí. eso ya lo dejamos para que vayan descubriéndolo los lectores, pero yo quiero saber si Bloody Mary es tu cóctel favorito o no, o tienes otros. Pues no, la verdad es que no es mi cóctel favorito. Fue un hallazgo, ¿no? Algo que pensé y que creí que podría aportar e ir bien para la novela. Pero bueno, como te he dicho, igual que a nivel literario tengo muchas referencias, a nivel coctelero también puedo tomarme de todo sin ningún problema. Y la verdad es que tengo la suerte de que me gusta todo. Sí, sí.
Pues en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que muchísimas gracias, Cristian, por haber contribuido a nuestra libertad a través del conocimiento que encierra muerte en 3 texturas, y gracias por esos momentos intensos y esas imágenes que ahora me voy a tener que quitar de alguna manera, o no, oye, pues integrarlas en mi día a día. Total, total. Hay que Muchísimas saber gracias, convivir Cristian. con ellas. Gracias, Exactamente. gracias a vosotros, Lorena. Gracias, ha sido un placer, muchísimos éxitos. Chao. Igualmente, gracias, chao.